Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es miércoles 6 de agosto. Vamos a seguir estudiando este concepto de crecer en Cristo. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga. Hemos visto los conceptos estos de permanecer, ¿no es cierto?, de crecer, de nacer de nuevo, pero todo esto conlleva a lo que hemos ido insistiendo en un concepto del estudio de la palabra de Dios constante para saber lo que el Señor quiere de nosotros. Y es increíble cómo la Biblia nos habla a veces tan personalmente. Nosotros abrimos nuestra Biblia y pareciera que aparece la respuesta, no pareciera, aparece la respuesta que necesitamos para ese momento y esa situación. Pero también Él necesita que le conversemos al Señor, ¿no te parece? Abrir el corazón a Dios como un amigo, ese es el concepto de oración que es indispensable también para permanecer en Cristo. Y la pregunta que siempre se hace es: ¿por qué si Dios sabe lo que yo necesito, yo tengo que estárselo pidiendo? Si Él sabe, ¿por qué no me lo da? Claro, Él lo sabe, pero nosotros necesitamos de ese contacto. ¿Pero por qué? Porque muestras tú la necesidad que tienes, porque uno puede decirle al Señor: mira, Señor, tú sabes mi necesidad. Y el Señor queda esperando y dice: bueno, ¿y cuál es la necesidad que tiene? No, tú la sabes, Señor. Momentito. Pero no es verdad que la sabe. Claro que la sabe. Claro, pero entonces, ¿y cuál es la parte nuestra? ¿Cómo se lo digo? Bueno, tenemos que decir, porque a través de la oración aprendemos a vaciarnos de nosotros mismos y a depender completamente de Él. Ese es el motivo por el cual el Señor quiere que yo vaya y le pida. Además, debemos considerar de que esta es parte de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío. Yo le estoy manifestando al Señor mi necesidad. Y a veces el Señor tiene también que hacer algunas correcciones, porque creo que no siempre la necesidad o lo que creemos que es necesario coincide con la realidad. ¿No te parece? Ahora Cristo ahí en Mateo 6:8 dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque está hablando de estos fariseos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Son conceptos que están basados en lo que es la oración, justamente. Exactamente. Porque Dios sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. Pedid y se os dará, dice ese mismo libro de Mateo 7:7. Buscad y hallaréis. Y se os abrirá, pero dice pedid. Claro. ¿Por qué pedir? Bueno, volvemos a la misma idea que Dios necesita ese contacto, ese lineamiento con Él, ¿no es cierto? Esa dependencia con Él, Jesús. Y justamente yo haría énfasis en eso precisamente, que nosotros necesitamos depender del Señor, estar consciente que dependemos de Él. Muchas veces dependemos de las cosas materiales, y lo material es pasajero. Lo material hoy día lo tenemos, mañana no lo tenemos, pero a Dios lo tenemos siempre. Entonces tengo que saber que además es Dios el que provee lo material. Entonces tengo que ir a la base. Al mirar un poquito Mateo capítulo 6 del 9 al 13, donde está esta oración modelo, Cristo dice: vosotros pues oraréis así. Y dice cómo debemos orar. Y lo repito, cómo debemos orar. No tenemos que repetir, digamos, el Padre Nuestro, porque si no se transforma en un rezo. Sí, era un modelo solamente. Es un modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, comenzamos hablándole al Padre que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego hacemos énfasis en el concepto de que venga ese reino, que se haga tu voluntad, ¿no es cierto? El pan nuestro de cada día, dánoslo, y la necesidad que nosotros tenemos, y perdónanos nuestras deudas. Y aquí empiezan algunas condicionalidades que son básicas en esta relación de permanecer en Cristo. Dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Te fijas que aparecen algunas condicionalidades. El Padre Nuestro está lleno de cosas lindas en las cuales como modelo podemos seguir, pero también hay unas exigencias, porque y muchas veces la pasamos por alto, Y de hecho, tú recuerdas ese que te debía mucha plata, el ejemplo de Cristo. Sí. El problema es que él no perdonó a su prójimo, entonces la deuda volvió a él nuevamente y quedó lamentablemente confinado, quizás toda la vida, a pagar esa deuda. Qué terrible condición. ¿Y qué te parece la oración del publicano y el fariseo? El fariseo y el publicano. El fariseo oraba, pero fue a decirle a Dios lo bueno que era, le dijo algo que Dios sabía ya. Sin embargo, la otra persona
el publicano, él dice que solamente golpeaba su pecho y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Esa era toda su oración. Pero con eso él estaba demostrando el arrepentimiento, la necesidad que tenía de él. Y fíjate, este que decía, perdón, sé propicio a mí, dice, bajó justificado. Y el otro no, porque el otro no necesitaba nada. Él fue solamente a decirle que era mejor que aquel que se encontraba allí. Quizás podríamos Son oraciones que creo que deberíamos meditar en ellas. Claro, quizás podríamos usar las mismas expresiones que usaron los discípulos, ¿no es cierto? Decía, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Te fijas que esta era una práctica común no solamente de Jesús, sino también del precursor Juan el Bautista, que había enseñado a sus discípulos a orar? Lamentablemente no tenemos registro de esa idea, pero aparece aquí el concepto. Pero fíjate, no sé, un pequeño, quizás sea detalle solamente, pero el Señor allí en Juan 16:23 dice, todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. O sea, debemos, nuestra oración, el Señor siempre dijo que la oración debía ser al Padre en nombre de Jesús. Pero yo escucho tanta persona que hoy día ora a Jesús. Yo creo que no fue eso lo que Él nos enseñó. No sé dónde está el problema, pero mira, Señor Jesús, te pido esto, Jesús, y te lo pido en el nombre de Jesús. A lo mejor es un detalle que el Señor a lo mejor no toma en cuenta, pero creo que es bueno que nosotros nos basemos en lo que el Señor nos enseñó, ¿no te parece? Yo creo que sí, porque quien soluciona el problema, quien estuvo con nosotros, quien nos dio ejemplo, es Cristo, y ese es el conducto de llegar al cielo, es el conducto de llegar al Padre. Él abrió las puertas, Él es el que nos dio la salvación. Por eso que es bueno que uno cuando se dirija, dice Padre Nuestro, se dirige a Dios, claro, pero va por el conducto de Cristo, y allí uno se puede explayar hablando incluso ¿por qué en Cristo? Porque Cristo tiene las llaves, ¿no es cierto?, del infierno, tiene las llaves de la muerte, está al lado del Padre, es igual al Padre, o sea, es un conducto maravilloso realmente. Y ahora lo interesante es que esta oración no fue dada en público, sino que se los dijo a los discípulos. Estaba él dirigiéndose especialmente a los 12, aquellos primeros elegidos para el reino de los cielos. Es interesante ese detalle. Vosotros contrasta, ¿no es cierto?, con otras expresiones cuando habla acerca de los gentiles. Pero en este caso Cristo le dice, oraréis así ustedes que son mis discípulos, los que van a iniciar esta iglesia, van a crecer en mí siempre que estén tomados de la mano, y la forma de tomarse de la mano es la oración, orar constantemente por el medio de Cristo que hace posible, y que nos ayuden realmente a buscar las palabras, a decir los dichos perfectos, es el Espíritu Santo, que lo lleva como un aroma grato al Padre. Quizá nuestra oración no llegue con las mismas palabras que nosotros digamos, pero el sentimiento, lo que va detrás de eso, el Espíritu Santo lo lleva como una ofrenda de gratitud a nuestro Padre. Y una de las cosas que debemos decir es que la oración es indispensable para permanecer en Cristo también, lo que hemos estado diciendo. Exactamente, nuestra idea, ¿no es cierto?, es que permanecer y crecer en el Señor. Cuando uno conversa con una persona bien seguido, comienza, ¿no es cierto?, a tener características muy parecidas, y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Bueno, gracias, amables oyentes, por estar con nosotros en este día, miércoles 6 de agosto. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Señor, enséñanos a orar. Es un pedido siempre relevante. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿En qué aspecto de su vida de oración todavía necesita crecer por la gracia de Dios? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.